día, 6 de la madrugada, 40 segundos. Atención, ya hay las primeras pistas sobre los asesinos del director de la cárcel Modelo, el coronel Elmer Fernández, que fue baleado ayer en la carrera 30 con calle 80. Todo a plena luz del día, un nuevo hecho de sicariato. El gobierno lo dejó solo, no tenía escoltas, no tenía carro blindado. Todo apunta hacia bandas de extorsionistas, en particular hacia la Inmaculada, que son esos delincuentes que desde Tuluá, en el Valle del Cauca, vienen matando concejales, amenazando alcaldes y que ahora matan a funcionarios de prisiones. El coronel Fernández, que les había bloqueado sus negocios desde las cárceles. En la Modelo, en el patio 4, está Pedro Pluma, el alias de quien firma los panfletos con los que intentaron asustar y amedrentar al coronel Fernández, anunciándole atentados contra su familia. De puño y letra, manuscrito, ese panfleto, El pecado del coronel Fernández, que tenía 58 años, fue ordenar requisas y bloqueos a los celulares que usan para extorsionar allí en la cárcel Modelo. Bienvenidos, ya les vamos a contar de esta increíble historia. El otro sospechoso del asesinato es Pipe Tuluá, que está preso en la cárcel de Picaleña, en Ibagué. Es el jefe máximo de la Inmaculada. Le dicen también la oficina de Tuluá, este hombre Pipe Tuluá, que ya había ordenado un plan pistola contra el IMPEC. Al coronel Fernández lo mataron a plena luz del día de un solo disparo, aprovechando que no tenía protección ni carro blindado. Ya lo mataron, las amenazas nadie las tomó en serio y apenas ahora comienzan los tardíos anuncios de esquemas de seguridad y de acompañamiento para esos guardias que están amenazados por cumplir su trabajo. Apareció un grupo que se llama Mago, Muerte a Guardianes Opresores, como eran los Pepes en los años 80, estos magos que demuestran el inmenso poder que tienen los extorsionistas hoy, que operan desde las cárceles, que dan órdenes de las cárceles, que ordenan crímenes desde las cárceles. No son estos de la Inmaculada los únicos. El gobierno declaró anoche tarde la emergencia carcelaria en Colombia. La alcaldía de Bogotá ofrece esta madrugada una recompensa de 50 millones de pesos. En segundos, información con el ministro de Justicia y el director del IMPEC, que desde muy temprano están reunidos esta mañana de manera extraordinaria. También esta mañana los guardianes del IMPEC están pidiendo que los protejan, están publicando otro panfleto, esos de la Inmaculada, que ordenan el plan pistola. No solo el crimen del coronel Fernández, en 24 horas van 5 hechos de sicarios en Santander y en norte de Santander. A las 8 de la mañana comienza la reunión en la Universidad Nacional para nombrar nuevo rector. Hay una noticia de última hora. La Procuraduría está anunciando esta madrugada que abre investigación contra el ministro de Cultura, Juan David Correa, que fue designado ministro ad hoc por el presidente Petro por extralimitarse en sus funciones. Es el ministro Correa, en esa condición de ministro ad hoc, quien convocó de manera irregular al Consejo Superior Universitario para que nombre otro rector en la Universidad Nacional, y tumbar en consecuencia de carambola al profesor José Ismael Peña, que está diciendo, el rector de la Nacional con toda la razón, que el gobierno está violando la autonomía universitaria, la Nacional convertida nuevamente en el campo de batalla. Esa es una cita de hoy. Al final de la tarde podríamos tener el increíble escenario de dos rectores. Uno, el profesor Peña, nombrado por el Consejo Superior Universitario con la participación del gobierno, y ahora el gobierno que le da un golpe de Estado que termina tumbando sus propias decisiones, intentando nombrar un rector de sus afectos. En medio de eso, la pelea de los encapuchados de siempre, muchachos que ayer se tomaron el edificio de Sociología de la Universidad Nacional y que volvieron a protagonizar batallas campales. Digo muchachos, no sé si estudiantes de la Universidad Nacional, supongo, espero que no, terroristas camuflados intentando jugar a las papas bombas, a los explosivos, atentados a la policía, con el pretexto de que no les gusta el nombramiento del nuevo rector. Tenemos muchas noticias, va a ser una mañana muy movida. A las 8 de la mañana comienza en Medellín el juicio contra el expresidente Álvaro Uribe. Su acusación es por soborno a testigos y fraude procesal. La primera etapa del juicio, un hecho histórico a nivel judicial en Colombia, nunca un expresidente había estado sometido a un caso de estos, será de carácter virtual.
El fiscal Villarreal leerá esta mañana la acusación contra Uribe y después los abogados del expresidente Uribe van a responder a las pruebas y acusaciones de la Fiscalía en un caso que completa ya 6 años desde cuando la Corte Suprema le abrió indagación al expresidente Uribe, todavía uno de los hombres más importantes en la política en Colombia. El expresidente Uribe está en su finca de Río Negro y anuncia para dentro de pocos minutos una declaración pública. Va a aparecer leyendo una declaración más o menos en 20 minutos. Vamos a contarles muchas historias. Les voy a contar también de la reacción, la celebración del presidente Petro, que dice que los resultados de la economía sobre el pobrísimo crecimiento de 0.7% son un triunfo. Y dice él, estamos triunfando, destacando que esta es una economía productiva, a diferencia de la economía que dejó Duque y la historia de Colombia, que era una economía extractivista. El presidente Petro, que cuando estaba en la oposición criticaba el pobre crecimiento de Duque, que llegó a ser de 12% en el gobierno anterior, y ahora dice, estamos triunfando ante un crecimiento bajísimo de menos del 1%. A propósito, ayer en la Casa de Nariño estuvo el presidente reunido con la Junta Directiva del Banco de la República para hablar de tasas de interés y de la decisión o de la intención de que bajen un poquito las tasas de interés, que efectivamente es lo que parecen querer todos a la espera de que baje, de que ceda la inflación. Historias que vamos a compartir con ustedes. Bienvenidos a partir de este momento. Les hablaré de la derrota del alcalde Quintero de Medellín, exalcalde a quien el Consejo de Estado le quitó la personería jurídica. Les contaré de los bloqueos que hay esta mañana en Antioquia y de la audiencia contra Israel esta mañana en la Corte Internacional de Justicia en La Haya. 6-7 minutos, hoy es el día del reciclaje y es el día de las telecomunicaciones, es el día del Internet. Aquí está lo más importante en el resumen que preparamos en Voces y Sonidos en Mañanas Blue. Ya existe unos indicios certeros que próximamente van a permitir la captura y la judicialización de las personas que dieron muerte al coronel Elmer Fernández. El coronel en retiro fue asesinado este jueves por sicarios que le dispararon a su vehículo mientras transitaba a la altura de la carrera 30 con calle 80 en el norte de Bogotá. Tan pronto se conoció la noticia, el director de la institución, Daniel Gutiérrez, en una declaración en caliente, explicó que el coronel en retiro había sido objeto de amenazas. El 9 de mayo se recibió una amenaza en la casa del modelo donde había un pasquín amenazando al director, un tal Pedro Pluma, que estaba en el patio cuarto. Amenaza con la vida del director en caso de ser trasladado. De eso se puso una denuncia, de eso se trató también con la ONP. En el momento del atentado, el director de la cárcel La Modelo no contaba con un esquema de seguridad. Este es un fragmento del diálogo entre el director del IMPEC, el coronel Daniel Gutiérrez, y el director de la UNP, Augusto Rodríguez, que obtuvo Red Más Noticias. Aclaro que en ningún momento se hizo otra crítica a la ONP. Que él consideró, lo que hablamos, es que fue así, puso la denuncia, pero que en ningún momento él consideró que eso generara ningún tipo de riesgo. Correcto, eso es lo que yo tengo registrado. Sí. Que él puso la denuncia a Fiscalía, pero nunca solicitó protección. No más. La Procuraduría le pidió al Ministerio de Justicia reforzar la seguridad de los directores de cárceles en el país. Javier Sarmiento, procurador delegado para los derechos humanos. Con este son 5 homicidios de funcionarios de esta institución durante lo corrido del año 2024. Desde el pasado mes de marzo alertamos al Ministerio de Justicia y del Derecho sobre las amenazas contra los integrantes del IMPEC. El ministro de Justicia, Néstor Osuna. Ya he hablado con el director de la UNP para variar y mejorar con carácter de emergencia los esquemas de seguridad del personal del IMPEC, comenzando por supuesto por quienes tienen más riesgo. Sobre este hecho, el distrito ya tomó las primeras acciones. César Restrepo es el secretario de Seguridad de Bogotá. El gobierno de Bogotá ofrece hasta 50 millones de pesos por información que permita la captura de los responsables para ponerlos a disposición de la ley. Otro de los aspectos negativos es que periodistas de varios medios de comunicación y agencias internacionales denunciaron que fueron agredidos este jueves por policías cuando cubrían la noticia del asesinato del director de la cárcel La Modelo de Bogotá, el coronel retirado Elmer Fernández. ¡Déjenos trabajar! ¡Déjenos trabajar! ¡Déjenos trabajar! Ya hay medios de comunicación allá. ¡Expóselos! Hágale, dígalo. Estamos trabajando. Tras estos hechos, la Policía Metropolitana de Bogotá retiró al auxiliar y abrió investigación contra los patrulleros y el subintendente de la policía vinculados con estas agresiones a los periodistas.
Vuelve y juega. Desde las 4 de la tarde se registraron nuevos disturbios sobre la carrera 30 entre el antiguo SMAT y los encapuchados a causa de la tensa situación interna que se presenta en la Universidad Nacional. Todo esto tras las decisiones de última hora que se han tomado junto con el ministro de Educación ad hoc Juan David Correa, quien ordena al Consejo Superior Universitario asignar un rector encargado para agilizar las decisiones institucionales. José Ismael Peña. Nombrar un rector encargado sin que se cuente con pronunciamiento de autoridades judiciales viola flagrantemente la autonomía universitaria. El abogado Germán Calderón España, quien interpuso una denuncia ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. El principio de autonomía universitaria consagrado en el artículo 69 de la Constitución establece que las universidades públicas se pueden autodeterminarse, dictar sus propios estatutos y autodirigirse. Esta mañana se conoció que la Procuraduría abrió investigación al ministro de Educación Nacional ad hoc, Juan David Correa, por presunta extralimitación de funciones en la Universidad Nacional. Mientras expertos como el exministro de Hacienda José Antonio Campo ven con preocupación los datos de crecimiento económico del país revelados por el DANE, el presidente Gustavo Petro los cataloga como un triunfo. Tesis del gobierno de trasladarnos de un modelo extractivista a un modelo productivo, estamos triunfando, sin cantar victorias. Estamos en gerundio, estamos triunfando, porque lo que creció fue agricultura, para poner un ejemplo. El Sistema Nacional de Gestión del Riesgo emitió una circular dirigida a gobernadores, alcaldes y demás entes gubernamentales solicitando que junto con los coordinadores municipales de gestión del riesgo adelanten sus propios planes de contingencia ante la próxima temporada seca y la próxima temporada de lluvias influenciadas por el fenómeno de la Niña. La ministra de Ambiente, Susana Muhammad. No podríamos decir qué tan fuerte va a ser la Niña todavía, esto va a estar más en la predicción de junio, pero lo que sí podemos decir es que se están juntando varios fenómenos al tiempo. Lo que eran extensos cultivos y pastizales para el ganado están ahora bajo el agua en La Mojana. Más de 60.000 personas están damnificadas en La Mojana y cerca de 150.000 cabezas de ganado han sido evacuadas. La ONU calificó como grave la situación humanitaria en los departamentos de Córdoba, Sucre y Bolívar. El Ministerio de Agricultura anunció una reubicación de las comunidades afectadas por la emergencia en La Mojana. Serían más de 15.000 familias. La ministra de Agricultura, Jennifer Mojica. El presidente ha dado la orden, no se va a perder ni una sola vida por situaciones de las inundaciones, porque son totalmente prevenibles. Tenemos la información para saber cómo van a avanzar esas inundaciones. No puede morir nadie por esta situación. Los 3 representantes investigadores de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes que adelantan las indagaciones previas en contra del presidente Gustavo Petro solicitaron formalmente ante el Consejo Nacional Electoral la entrega del expediente que adelantan los magistrados Benjamín Ortiz y Álvaro Hernán Prada bajo el argumento de que solo la Comisión del Congreso es el juez natural del presidente de la República. La representante por el Pacto Histórico e investigadora Gloria Arizabaleta. La competencia exclusiva para investigar al presidente de la República la tiene el Congreso de la República por ser su juez natural. Avanza la reforma pensional. Partidos de gobierno radicarán hoy viernes una propuesta de texto para tercer debate de esta iniciativa. El representante Alfredo Mondragón, uno de los ponentes, habló sobre cómo quedaría el umbral de cotización. En la ponencia se plantea el 2.3. Yo hago una objeción sobre el tema y otros colegas que consideramos que debe ser mayor. También hay unas discusiones sobre las comisiones de las administradoras. En Cúcuta fue asesinado un hombre propietario de una agencia de viajes y de cambio de divisas cuando se desplazaba en una camioneta por la avenida Gran Colombia. Mientras tanto, una mujer fue asesinada en la vía que conduce de Bogotá a Girardot antes del peaje de Chusacá. The State of Israel requests the court to reject the request for the modification and indication. Hay una guerra trágica, pero no genocidio, argumenta esta mañana en su defensa Israel ante la Corte Internacional de Justicia en la segunda de 2 audiencias en las que Sudáfrica intenta conseguir que el máximo tribunal de Naciones Unidas frene la ofensiva en Rafah. En tanto, llegan a Gaza los primeros cargamentos de ayuda humanitaria ingresados en la zona de guerra gracias al muelle flotante construido por el ejército de Estados Unidos. Junior será el único equipo colombiano en los octavos de final de la Copa Libertadores de América. Ayer, con la victoria de Botafogo frente a Universitario de Perú en el Estadio Monumental de Lima, el conjunto tiburón, sin jugar la última fecha de la fase de grupos, ya firmó su boleto para estar en la siguiente etapa del torneo continental. Estás escuchando